Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde en la presentación del libro Ingenieros del año del COVID, 20 miradas al pasado para construir el futuro. Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades del centenario del título de Ingeniero de Telecomunicación que se iniciaron justo hoy, hace un año. Con este libro hemos querido recoger opiniones libres y personales de los 20 autores. En algunos casos nos hablan de la evolución del sector, en otros de su trayectoria profesional particular, también de sus vivencias personales y de los problemas y retos a los que se enfrenta actualmente y se enfrentará en el futuro nuestra profesión. El libro está disponible ya en la web del COIP, se ha puesto a disposición esta misma tarde para vuestra descarga. Esperamos que os guste el programa de este acto. Empezamos ya con la bienvenida de Marta Valenciaga, decana presidente del COIP y presidenta de la AIT. Cuando quieras, Marta. Muchas gracias, Raquel, por tu introducción y muchas gracias a nuestros invitados y a todos los que estáis conectados a este evento. Como recordaréis, hace ahora un año comenzábamos los actos conmemorativos del centenario del título oficial de Ingeniero de Telecomunicación. Ha sido un año muy complejo, muy difícil. No voy a reiterar la importancia que están teniendo las telecomunicaciones durante este tiempo de pandemia, porque es algo de lo que, por fortuna, se ha hablado mucho. Creemos que la sociedad es mucho más consciente ahora de lo que hay detrás de una reunión de trabajo online, una clase universitaria virtual, de una consulta médica en remoto o una videollamada con nuestros seres queridos. Por eso, la sociedad es ahora también mucho más consciente de nuestro trabajo. Más bien, prefiero dedicar esta breve intervención a valorar o al menos a colocar en su justa medida el capital humano que ha hecho posible que la sociedad española transite por la pandemia sin perder del todo el norte de sus vidas. Los ingenieros de telecomunicación hemos sabido estar a la altura de las circunstancias, desde el responsable de una pequeña red o infraestructura hasta el último de los máximos decisores en las grandes compañías del sector. Cada uno en su labor y desde su responsabilidad han sabido responder cuando más se les necesitaba. Sin embargo, y aun siendo esta pandemia una de las peores crisis que hemos vivido, cuando leo este libro que hoy presentamos y veo las experiencias vitales y profesionales de los 20 ingenieros que han participado como autores, me doy cuenta de que siempre hemos vivido en el filo de la navaja. Leo sus textos y soy cada vez más consciente de que cada uno de ellos tuvo su particular Rubicón y que cruzarlo les supuso enfrentarse a situaciones de las que en muchos casos no había precedentes. Solo ellos, el problema y una hoja en blanco. La velocidad del desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones ha sido tal en las últimas décadas que seguro que estos 20 ingenieros miran ahora la realidad con mucha más perspectiva y serenidad y sin dejarse llevar por la angustia del momento, sabiendo gestionar eso de que lo urgente no me impida ver lo importante. Experiencia y templanza siempre suelen combinar bastante bien. Por todo esto, en el colegio siempre hemos querido apostar por la transferencia del conocimiento y las experiencias, porque tenemos que saber de dónde venimos para encontrar el camino que nos guíe hacia el futuro. Este libro creo que es un buen ejemplo de ello. Estoy convencida que nuestros colegas lo leerán con interés, con ganas de aprender y sobre todo con mucho respeto hacia sus autores. Os agradecemos enormemente a los 20 esta colaboración que habéis tenido con el colegio y con el centenario. Estamos deseando escucharos en esta jornada para aprender un poco más sobre el legado de nuestra profesión, porque, como dijo algún sabio, el pasado nunca se va, le gusta esconderse en la música, las calles, en los sueños y en los recuerdos. Así que adelante y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Marta. A continuación, Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que no ha podido acompañarnos hoy en directo como hubiera sido su deseo, nos ha dejado un mensaje grabado. Lo vemos. Buenas tardes. Me ha resultado imposible estar hoy en directo con vosotros como me hubiese gustado, pero no quería dejar de celebrar con vosotros la presentación de este libro que conmemora el centenario del título oficial de Ingeniero de Telecomunicación. En estos 100 años, los conocimientos asociados al título han cambiado de manera extraordinaria, pero sigue siendo vigente el importante papel
que tienen los ingenieros de telecomunicación en las revoluciones tecnológicas que dan forma a nuestra sociedad. En estos momentos estamos viviendo una de esas revoluciones. Hace apenas un año, un virus del que nunca habíamos oído hablar fue transformando la manera en la que vivimos, nos relacionamos y trabajamos. Y aunque todavía estamos tratando de superar sus efectos más negativos, lo cierto es que probablemente ha servido también para acelerar y poner en el punto de mira una de esas revoluciones tecnológicas que ya estaba en marcha, la transformación digital. Hace unos días, el presidente del Gobierno presentó el Plan España Puede, que tiene como objetivo no solo la recuperación económica de nuestro país a los niveles que existían antes de la crisis sanitaria, también, y más importante, aspira a realizar transformaciones estructurales que nos permitan salir reforzados y afrontar futuras crisis con mayor resiliencia. Las 4 transformaciones profundas que queremos realizar son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. En definitiva, queremos una España más verde, más digital y más justa. En el caso de la transformación digital, los fondos europeos de reconstrucción permitirán una inversión pública de cerca de 20.000 millones de euros, que nos van a permitir garantizar conectividad al 100% de la población, acelerar el despliegue del 5G, mejorar las competencias digitales de la población, ayudar a las pymes a su digitalización o mejora su transformación digital, o impulsar tecnologías revolucionarias como la inteligencia artificial, por citar solamente algunas de nuestras prioridades. Tenemos, por tanto, la oportunidad de impulsar transformaciones profundas que no había sido posible abordar hasta ahora. También tenemos otro reto. Una de las lecciones que hemos aprendido con la crisis de la COVID-19 es que todavía hay brechas digitales, ya sean territoriales o de asequibilidad o de competencias. Por eso, la transformación digital debe ser solidaria e inclusiva y así está planteada. Estas transformaciones tan importantes necesitan la colaboración de todos y todas. Los ingenieros de telecomunicación están llamados a jugar un papel protagonista. Necesitamos del talento, la capacidad profesional y la generosidad para colocarse a la vanguardia de los cambios tecnológicos. Os animo a hacerlo juntos durante los próximos 100 años. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Roberto Sánchez también por esas palabras. Como decimos, este libro es un viaje por el último siglo. Para complementar esa mirada al pasado con los testimonios y las experiencias de nuestros ingenieros del año, nos ha parecido interesante hacer también una reflexión intergeneracional. El grupo de jóvenes del COIT ha tenido oportunidad de leer y analizar el contenido del libro. Y Cristina Márquez, que es miembro de este grupo de trabajo, nos quiere contar algunas de sus impresiones. Adelante, Cristina. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y por la invitación a este evento. Sin duda, lo más parecido a un viaje al pasado es lo que he vivido al leer sus experiencias, al dejarme recorrer su mundo en sus zapatos. Digo su mundo porque bien difiere al que vivimos cada uno personalmente y del que vivirán las futuras generaciones. Así pues, me gustaría felicitarles por su labor en la profesión de ingeniero de telecomunicación, como de historiadores con este libro, con el que el hilo argumental bien me iba evocando y recordando mi propio camino hasta hoy. Sus retos y frustraciones, he de decir, que nos unen más de lo que nos separa el tiempo cuando se iniciaron, ya sea por el contexto que vive y ha vivido la profesión, los arduos inicios o la dificultad que ustedes mismos comentaban entre las páginas que divergen en numerosos ámbitos. Por ser breve y concisa, enunciaré la educación, el emprendimiento, la investigación, la innovación, la ciberseguridad, la privacidad, la brecha digital, la desigualdad entre regiones del país, el clasismo entre profesiones y colegios, la medicina, el empleo, etc. Y es que, como cuentan ustedes, la tecnología cambia, pero los miedos no tanto. Sin revelar el contenido por completo, cabe destacar que resulta interesante, al menos, la coincidencia en muchas de las tribunas sobre la importancia de la pasión que o bien un profesor o una voz de aliento les transmitió para seguir su vocación durante la carrera o antes. Y temo bastante que se pierda en futuras generaciones
dado la financiación, así como que se limite el desarrollo de la tecnología, como el porcentaje como querría ver en uno de los países que según la OCDE ya no está a la cabeza del porcentaje de conexiones de fibra óptica a nivel europeo. No obstante, concedo que no es la mayor de nuestras preocupaciones. Quizás sea más urgente que los trámites telemáticos estén implantados en todas las administraciones públicas, así como que no solo el 33% de ellas usen la inteligencia artificial. Me preocupa y mucho que los avances que ha implantado la pandemia se vean anulados tras esta, pero yo no puedo cambiarlo sola. Por favor, demos visibilidad positiva y acceso al teletrabajo a todos aquellos que lo necesitan, para que de esta forma la calidad de vida e incluso un impedimento personal no sea un impedimento para nosotros y avanzar con la profesión. Si la tecnología cambia, pero los miedos no tanto, ¿por qué no podemos avanzar con ella? Si se nos conoce por los móviles o por las antenas, ¿por qué no ser conocidos por poder teletrabajar desde cualquier parte del mundo, ya sea una playa u otro país, y bajo cualquier situación personal? Me preocupa, y mucho, que el 90% de la población tenga acceso a un móvil, pero que el 70% de ellas, al menos, no sepa diferenciar una estafa o velar por su privacidad. Y que no se invierta en infraestructura para desarrollar las profesiones digitales como la nuestra, y se queden concentradas en las grandes metrópolis. Pero yo no puedo cambiarlo sola. Me preocupa y mucho la sociedad desinformada, intolerante, con sesgos y prejuicios que emerge cada día más en Internet, y no a causa de Internet. Pero yo no puedo cambiarlo sola. Aquí la educación, la sociología, los idiomas, la cultura e incluso los videojuegos nos pueden ayudar, porque la obsolescencia programada ya no es solo un tema que implica la tecnología. Me preocupa y mucho la privacidad, la transparencia y que el uso de los datos esté volviendo contra la población, pero yo no puedo cambiarlo sola. Ya no solo por temas bien conocidos y urgentes como la ciberseguridad y la defensa, sino que es la economía individual y la salud mental la que se ve violada. Quiero ser positiva y creer que cualquier dato se usará para construir y no para destruir a las personas. Me preocupa y mucho la falta de divulgación, de concienciación, la mente abierta acompañada de un cambio social que no demonice ni oprima otros ámbitos, ni nuevas ideas o puntos de vista. Pero yo no puedo cambiarlo sola. Durante la pandemia hemos comprobado que sin ayuda mutua, sin cooperación, sin solidaridad, ni justicia social, sin ciencia y sobre todo, sin una ciencia valorada por todos los estratos de la sociedad, estamos abocados a la extinción como especie. No olvidemos esta lección. Yo, por ejemplo, no hubiera llegado hasta aquí sin la ayuda de familiares, amigos e incluso el azar. No nos frenan nuestras capacidades técnicas, sino la voluntad de cambio y el trabajo que ello conlleva. Para crecer hay que invertir y colaborar haciendo. Por ello, como no puedo cambiarlo yo sola, es una lección que debemos aprender todos y colaborar. Y esto es lo que no puedo hacerlo yo solo, dijeron al menos 1 millón de personas. Llamo pues a la colaboración y cooperación de distintas entidades, ingenierías y por último, pero no menos importante, personas de cualquier región y procedencia que en su capacitación quieran y puedan ayudar que esto sea posible de la mejor manera, lo cual ya es un reto dado lo rápido que avanza la tecnología. Quizás haya sonado un poquito dramático, lo reconozco, pero así fue como la primera conexión a Internet se realizó en 1990. No dependía ni de una sola disciplina ni una sola entidad, y mucho tuvo que ver la cooperación de instituciones extranjeras como la NSF. Hagamos atractivas nuestras regiones para quedarse como hubs tecnológicos de desarrollo, donde no solo la fuga de cerebros tenga opciones a quedarse, sino que además vuelva, y no por familia, amigos, gastronomía o turismo. Hagamos que al venirse unos pocos quieran venirse más gracias a las recomendaciones y además por condiciones atractivas, ya sean fiscales, laborales y sanitarias. En el MIT coincidí con arquitectos e ingenieros civiles que, en palabras de Carlo Ratti, son los que diseñan e imaginan las futuras ciudades.
como confío en nosotros en que podamos hacer posible e imaginar el futuro del mundo conectado de forma responsable y escuchando cuanto más puntos de vista mejor, para que no haya que lamentar esta huida de vocaciones antes, durante y después de la carrera. Confío en ellos, las futuras generaciones y en nosotros para poder lograrlo, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. A continuación pasamos a la mesa redonda, para la que contamos con 4 de los 20 autores del libro. Por orden de año en el que recibieron el reconocimiento de Ingeniero del Año y destacando solo algunos de los muchos cargos que han tenido en su trayectoria profesional, Javier Nadal fue director general de Telecomunicaciones y presidente de Retevisión. Fue también presidente de Telefónica Argentina, presidente de Telefónica del Perú y director general de regulación de Telefónica Latinoamérica. Actualmente es presidente de la Asociación Española de Fundaciones y miembro del Consejo del COIT. Fue Ingeniero del Año en 1986. Bienvenido, Javier. Luis Lada desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional en Telefónica, donde fue presidente de Telefónica Móviles y de Telefónica de España. Fue también director general de Amper y consejero de numerosas empresas. Actualmente es presidente de Inversis y vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería. Fue Ingeniero del Año en 1994. Bienvenido, Luis. Paco Román estuvo más de 40 años dedicado al sector de la informática y las telecomunicaciones, 30 de ellos como primer directivo de multinacionales. Fue CEO y presidente de Vodafone España y trabajó en otras compañías como HP y Microsoft Ibérica. Actualmente es presidente de una compañía perteneciente a Bancamar y de la Fundación Seres. Y también es profesor en la Escuela de Negocios IES. Fue Ingeniero del Año en 2003. Bienvenido también, Paco. Gracias. Miguel Ángel Banduro es consejero delegado de Hispasat desde 2019. Anteriormente ocupó ese mismo cargo en Hisdesat e Hisdefe y cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión de empresas de telecomunicaciones espaciales, comerciales y de defensa y seguridad. Fue Ingeniero del Año en 2011. Bienvenido también, Miguel Ángel. Muchas gracias a los 4 por haber hecho posible el libro y por participar hoy en esta mesa redonda. Nos gustaría ir destacando algunos de los aspectos que habéis comentado en vuestras tribunas en el libro, así como otros aspectos más relacionados con la actualidad de nuestro sector. Por empezar por los comienzos, un aspecto en el que coincidís muchos autores del libro es en que accedisteis a la carrera sin saber muy bien en qué os metíais y qué era eso de ser ingeniero de telecomunicación. Más bien un poco pues por la idea de modernidad que se vislumbraba, ¿no? Luis, creo que tú incluso comentas que la decisión fue casi más por descarte, ¿no? por evitar continuar con una tradición familiar de minería. En el caso de los 4 que estáis hoy aquí, ¿fue así? ¿Es vuestro caso o teníais ya algún referente que os empujaba al ámbito de las telecomunicaciones? Bueno, como yo he dicho, lo que quería era salir de allí. Pero vamos, nunca había oído hablar ni siquiera de la ingeniería de telecomunicación. O sea, no era un tema donde buscaran ninguna modernidad. Seguía un compañero que sí que había hecho un análisis de todas las ingenierías y dónde se estudiaban. Él decidió por esto, pues yo también. Nunca me arrepentí, y siempre se lo agradezco. Bueno, a mí me pasó algo muy parecido. Yo soy de un pueblo muy pequeño del Pirineo. Mi padre era panadero allí. Yo conseguí, bueno, pues estudiando, me gustó la física, me gustó esto. Alguien me habló de que existían las telecomunicaciones y me fui a ver cómo era la cosa. Y me fui a Madrid, me matriculé y tal. Y mi padre cada verano que yo le echaba una mano trabajando en la panadería en mis vacaciones, puedo decir es que lo recuerdo perfectamente. Siempre, o sea, la cantidad de veces que me preguntaba, le veía yo así un poco y me decía, oye, pero dime una cosa, ¿los ingenieros de telecomunicación qué hacen? Y esa pregunta, tengo que decir que me costaba explicárselo porque era muy difícil, pero lo recuerdo con mucho cariño. Mira, yo os puedo decir, no quería salir de ninguna parte, quiero decir, estaba en Madrid e iba a vivir en Madrid. Tenía una confusión mental tremenda, tenía 16 años y de hecho me hice una lista de carreras donde la primera puse a Teleco y la segunda era filosofía pura, tercera industriales y la cuarta derecho. O sea, fijaos el manual. Realmente a mí lo que me animaron 2 cosas. Una,
que a mí me gustaba mucho leer la literatura, la filosofía, ese tipo de cosas, pero me gustaban muchísimo las matemáticas, la física y tal. Mi padre era ingeniero, pero de minas, y mi casa, la casa de mis padres, estaba llena de libros. Entonces, lo que partí con la idea de que eran compatibles ambas cosas, cosa que agradecí enormemente. Y después una, como supongo que todos vosotros, una vaga idea de que eso tenía mucho que ver con el futuro sin saber muy bien por qué. Ese verano el verano previo, me compré un libro sobre electrónica y tal, me lo leí, me aburrí muchísimo, esta es la verdad. Porque ahora, por otra parte, empezaron a interesarme los niveles de Fermi y todas estas cosas, pero me pareció que aquello, si tenía que ver con el futuro, iba a ser arduo que el conquistarlo, ¿no? Y desde luego no me he arrepentido nunca, he disfrutado un montón siempre. Pues en mi caso yo soy pues muy parecido a vosotros, yo soy de un pueblo de Toledo, hijo de un maestro de escuela. Entonces yo, pues cuando acabé mi bachiller, mi ilusión era ser maestro de escuela. Entonces, bueno, pues como era un chaval que, como a Javier, le gustaba la física, iba bien, y las matemáticas, sí es cierto que había un referente en la familia que era el súper listo de la familia. Y no es otro que otro ingeniero eléctrico, que es Vicente Ortega Castro, que muy poca gente sabe que se llama Vicente Ortega Castro Panduro. y era el chico listo que le habían logrado irse becado a Estados Unidos y había vuelto a la escuela siendo catedrático de microondas. Yo no sabía honestamente ni qué eran las. Y mi padre me convenció que era buena idea que fuera maestro, pero que estudiara una ingeniería y luego me presentara a las oposiciones. Claro, una vez que te haces la ingeniería y estudias 6 años, en fin, las oposiciones al magisterio las dejas para más tarde. Y esos fueron los motivos. Como veis, yo creo que casi coincidimos los 4 que vocación, pues no teníamos mucha, ¿no? Lo cual está bien. Surgió después. Exacto. Surgió con la carrera. Exacto. Javier, tú comentas al hablar de momentos e hitos relevantes que uno de los hechos transformadores tuvo que ver con la profunda reforma de los planes de estudio de las carreras técnicas, que se llevó a cabo en la década de los 60. ¿Creéis en general que nuestra profesión, empezando por la base, por los planes de estudio, se ha sabido adaptar de manera suficientemente ágil a los cambios que requería el contexto externo? Que si, o sea, dices si seguimos en esa situación. Yo creo que efectivamente cuando esto empezó, cuando para mí empezó y vi la escuela en ese momento, cuando tú dices, la realidad es que la carrera tenía unos límites, no tenía límites. O sea, yo recuerdo que efectivamente las telecomunicaciones, pues es esencialmente pues las radiocomunicaciones, las comunicaciones fijas y tal, pero además de eso, allí vimos la microelectrónica nacer, prácticamente nos la contaron cómo era, con lo cual el límite de la microelectrónica para mí no tiene límites, forma parte de nuestra carrera. La digitalización, o sea, si algo es digital, es nuestra carrera. Cualquiera de las actividades que ahora estamos viendo ha nacido en nuestro seno, o por lo menos yo lo considero que está ahí dentro. Yo creo que la carrera se ha sabido adaptar. Quizá lo que ha ocurrido es que ha crecido mucho cada una de esas materias que casi no tenía, o sea, que entonces no tenía límite y que sigue sin tenerlo. De hecho, recuerdo que el decreto de creación de la carrera de telecomunicación dice que solo le pone límite lo que la ciencia diga, más o menos. Hay una expresión muy bonita en la creación de la carrera. Pero lo que quiero decir es que a lo largo de estos años, cada una de esas áreas ha crecido enormemente, a veces se ha quedado dentro de la carrera, a veces se ha creado un núcleo externo en el que muchas veces se ha creado también con apoyo de compañeros nuestros. Es decir, somos una carrera muy generosa, nos hemos expandido, pero en la expansión también hemos dejado territorios que quizá no debíamos haber dejado. Eso es verdad. Yo veo así la cosa, ¿no? El resto, Paco, Luis, sí, Miguel Ángel, bueno, yo complementando lo que dice Javier, a mí me parece que esta es una carrera que se ha ido adaptando durante mucho tiempo, muchísimos cambios.
lo juzgo por la calidad de los egresados. Me ha tocado, como a vosotros, contratar montones de ingenieros y la verdad yo recuerdo, mira, por ejemplo, cuando montamos Airtel, a mí me maravilló que la compañía que yo representaba, AirTouch, tenía como, típicamente, llevaba un año formar buenos ingenieros de radio y tal, y eso había ocurrido en otros países. En España, a los 6 meses, estaban sobrados. Y era un comentario general la calidad de los ingenieros de telecomunicación españoles. Pero luego, más recientemente, yo veo cómo han ido dotándose, hablo de estos egresados, de otras características necesarias para estos tiempos, no solo de conocimiento y de digitalización y todo esto, sino una capacidad, por ejemplo, de intuir de lo que hay detrás de una lectura de demanda de mercado. Han ido desapareciendo prejuicios que teníamos cuando salíamos nosotros hacia una actividad más comercial y cosas de este tipo. Es decir, se han adaptado a lo que el mundo exige. Y yo creo que podemos estar orgullosos. Con franqueza, creo que el contenido se ha adaptado mejor que la venta que del propio título hemos hecho en la sociedad. Sí, yo también creo que con carácter, bueno, a día de hoy, pienso que con carácter general la profesión ha sabido adaptarse. Incluso yo diría que los planes de estudio razonablemente también. Es verdad que hace muchos años, no llegaba a entender muy bien el grado de exigencia que tenía entonces nuestra escuela, que nos demandaba, que como todos recordaréis, pues muchas veces dejaba más de la mitad de la gente fuera, y era duro de entender si eso era necesario, ¿no? para nuestra profesión. Bueno, al cabo de los años sí llegas a entender que eso te da una serie de fortalezas que nos ha, una vez que te incorporas a la profesión, pues te hace crecer y no te hace asustarte prácticamente nada. Como comentaba Paco, yo he tenido una experiencia internacional bastante importante a la hora de relacionarme con gente de toda parte del mundo y no he sufrido, no he tenido la sensación de sufrir frente a nadie. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la formación, por lo tanto, yo creo que sí, yo creo que hemos disfrutado de una escuela, de unos planes y de una profesión que tiene poco que envidiar. Raquel, pero tú te referías específicamente a planes de estudio en tu pregunta y yo creo que es curioso cómo cuando había grandes cambios de planes siempre se hacían huelgas, había follones porque se suponía que era una devaluación de la carrera. Y luego, pues bueno, no fue tanto. Desde luego, la otra cosa es que dentro del mismo plan, cómo se han extendido las áreas de conocimiento, que en telecomunicación es particularmente importante. Pero creo que para nuestra profesión lo que ha resultado del famoso tema de Bolonia o de la multiplicación de centros en los últimos años sin demasiado control de calidad, es un tema que puede resultar importante porque lógicamente las escuelas en las que hemos estudiado todos nosotros pueden no ser representativas de cómo está evolucionando la profesión en toda España si lo vemos desde la perspectiva de los nuevos egresados o de la cantidad de conocimientos que ya, digamos, de nuestra área, que ya se estudian en otras escuelas. Creo que ahí va a haber un elemento de confrontación en el futuro. Introducía Paco la idea de la visibilidad. También se comentan en varias tribunas pues, que ya no se trata de una actividad sectorial minoritaria, sino de tecnologías horizontales que se incrustan en cualquier actividad humana y en todos los sectores. Asimismo, que estas tecnologías se han introducido en todos los sectores de la sociedad, la economía y con ellas nuestra profesión. Y como ya adelantaba Paco también, ¿creéis que en ese paso de sectorial a transversal hemos sabido hacer valer nuestro papel? ¿Que la sociedad en general nos atribuye ese reconocimiento? Si me permitís, yo creo que el colegio ha sido muy perspicaz con el cambio de logo. El ponerse IT para mí ha sido todo un hallazgo. Desde luego, hace unos años, al principio,
todo este mundo se identificaba con nosotros. Lógicamente, al ser una tecnología ya más horizontal, esto se está perdiendo relativamente. El tema es que las nuevas palabras, la digitalización, no todo el mundo lo asocia a la telecomunicación, por mucho que las telecomunicaciones sean digitales, pero son ya también muchas otras cosas digitales. El tener liderazgo en este nuevo mundo pues va a ser un tema a lo que hay que dedicarse. Sí, yo también. Yo coincido con Luis. No es solo una cosa, o sea, hay que visibilizarlo, sí, pero visibilizarlo es poco. Hay que tomar el control de lo que somos, porque efectivamente llama la atención que palabras como digitalización no se relacione, a veces alguien pueda no relacionarlo con las telecomunicaciones, o que la inteligencia artificial o Big Data o cloud se pueda pensar que está fuera de nuestro ámbito, pues es un oxímoron, es imposible. ¿Cómo no va a estar todo eso contemplado en nuestra carcasa? Y yo creo que quizá ahí pues hay que tomar alguna decisión o trabajar porque eso no sea así por la vía de los hechos, no solo por la visibilización, que evidentemente debe ser el resultado de los hechos, pero en fin, tampoco es que estemos, digamos, que esté perdida la batalla, ni mucho menos. Lo que creo es que la batalla se está dando desde muchos ámbitos y que el mundo es competitivo. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros dos, ¿no? Y claro, en general en la vida suele ocurrir que tu principal fortaleza acaba siendo también tu talón de Aquiles. Es decir, y nosotros somos un poco rehenes del término teleco, poderosísimo, pero que te arroja en una realidad que para muchas personas excluye todas esas cosas que estáis diciendo y que sin embargo están dentro. Como además operamos en un campo que es de lo intangible, entonces las cosas no son tan visibles, tan evidentes y tal. Voy a lo que comentaba Luis con el logo del colegio y tal. A mí me parece, Marta, que, me dirijo a la decana, me parece que es un verdadero acierto ampliar el espectro y presentarnos saliendo de eso que, dicho teleco, debe ser muy poderoso, pero que nos circunscribe en un momento de tremenda competencia entre todas las escuelas, todas las ciencias, todas las habilidades a desarrollar. O sea que yo seguiría trabajando en eso. Sí, yo comparto lo que decís. Honestamente creo que la sociedad es consciente del gran paso que se ha dado, nacimos horizontales, tal, pero al final yo creo que no reconoce, la sociedad no es capaz de reconocer al ingeniero de telecomunicaciones como una parte protagonista de esa transformación. Esa es la realidad y yo creo que coincido con Javier que, bueno, hay que trabajar y se intenta trabajar, pero no es sencillo ni fácil. Es cierto, porque además de ese paso que decíamos de sectorial a transversal, el problema también es que los límites se han desdibujado un poco y por eso, como comentaba Javier, hay toda una terminología, unas tecnologías de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, cloud, robótica, big data, que en principio no se asocian directamente a nuestra titulación y a nuestra profesión, pues a lo mejor por esa falta de visibilidad. En relación a estas tecnologías, ¿os parece que está justificada esa preocupación y controversia que se ha generado por el cambio del empleo en la era digital, digamos, esa sustitución de puestos de trabajo por automatización de procesos? Yo creo que sí. Creo que de verdad es absolutamente. La banca va a pasar a 1/3 de lo que era antes gracias a la banca online. Otra cosa es que el empleo globalmente pues tenga que ser igual, porque nacen muchas otras profesiones conexas. Pero eso siempre ha pasado, ¿eh? También se metían con los ferrocarriles o con el motor, con la mecanización industrial. Pues no digo nada lo que les ha pasado a los agricultores cuando aparecieron las cosechadoras. O sea, eso forma parte del progreso. El progreso es eso.
desde luego que mejor nos iría si además de generar esos trabajos conexos, tuviéramos también un liderazgo tecnológico, porque claro, este problema que se da en todo el mundo no se ve igual desde California que desde algún otro país. Bueno, pero dicho esto, también es cierto que el empleo cambia y cambia en el sentido que dice Luis y va a ser además mucho más evidente como a medida que pasen los años, pero nuestra profesión está en el centro. O sea, yo creo que visto desde nuestro ámbito no podemos renunciar a ninguno de esos espacios que alguien puede ser que no nos lo atribuya, pero yo creo que no nos debemos preocupar de que no nos lo atribuyan. Lo que nos deberíamos preocupar si nosotros pensamos que no son nuestros, pero si son nuestros ámbitos, pues hay que trabajar, hay que desarrollarlos y el empleo que surge va a necesitar de todos esos ámbitos en los que nosotros estamos. Por lo tanto, yo creo que globalmente el empleo va a cambiar, el empleo no va a desaparecer, sino que habrá nuevos tipos de empleo y buena parte de ellos estarán en el ámbito de nuestra tecnología. Por lo tanto, yo creo que podemos ser un factor, es bueno para la profesión y podemos ser un actor importante en la sociedad, desarrollando la futura sociedad que dará de comer y mantendrá a las futuras generaciones. Yo diría que en el cómputo global, como se creará probablemente más empleo del que se destruya, que es lo que ha ocurrido en otros cambios, en otras revoluciones. Ahora, el cómputo global no excluye multitud de casos individuales en la transición, que es a lo que apuntaba Luis, y además multitud. Y eso genera sufrimiento, porque hay destrucción y hay también degradación de empleo, y dependiendo de las zonas y tal. Entonces, me parece que tenemos que prepararnos socialmente para trabajar, por un lado, en una reconstrucción de un pacto social que atienda estas cosas, y eso incluye desde el reskilling y ocuparse en brechas digitales y cosas de este tipo, y por otro lado unos trabajos de comunicación enormes para evitar reacciones de tipo ludita, o sea, recordáis las reacciones contra los telares y cosas de este tipo. Es un trabajo serio. Yo creo que integrándolo todo es lógico tener una visión optimista del curso de la historia, pero atención a la transición, porque se dice eso de que nadie quede atrás, mucha gente puede quedar atrás, mucha gente puede sufrir, se pueden generar muchas brechas sociales, ¿no? Nuestra profesión debería ayudar a lo contrario. Correcto, yo creo que hay una justificación para estar preocupado por la sociedad. Pero yo creo que es absolutamente imparable, como habéis comentado, y creo que hay un claro cambio, y ese cambio siempre crea incertidumbre, y la incertidumbre pues crea, como comentabas, Paco, el sufrimiento. Decía antes Cristina que había que no podía cambiarlo sola y que había que tener voluntad de cambio. Yo creo que esto forma parte de esa conversación o de esa intervención que hacía ella, ¿no? Yo creo que hay que preverlo, hay que verlo y hay que prepararse y toda la profesión debe saber adaptarse y transformarse a esos cambios imparables que vienen y que van más allá, muchísimo más allá que nuestra profesión. Cuando estamos hablando de IoT, cloud, robótica, etcétera, reconocer conmigo que no es un tema solo de telecos. Yo por ir más lejos, yo tengo esto siguiendo la tradición de Luis, ninguno de mis hijos han estudiado los dos en la Politécnica, pero ninguno se ha hecho teleco. Pero uno es matemático e informático y el otro es industrial. Y para ellos es tan real hablar de IoT, cloud y robótica como puede ser para cualquiera, incluso algunas veces de IT, de cualquier teleco. Yo creo que estas cosas hay que afrontarlas, hay que analizarlas y hay que ver qué espacio ocupa nuestra profesión en ese entorno en el futuro. Es muy, muy relevante. Paco, introducías el tema de la brecha. Comentabas también en tu tribuna que uno de los puntos de inflexión fue el paso de voz a datos y que la verdadera democratización se consolidó mediante la universalización de las redes y la capacidad de conectarse, que permitió ayudar a los colectivos vulnerables. Sin embargo, la brecha digital sigue siendo una realidad y no en vano se incluye dentro de uno de los objetivos de desarrollo sostenible
de la Agenda 2030. Aquí, lógicamente, se necesita que tanto sector público como sector privado apuesten por reducir esa brecha. ¿Qué acciones os parecen fundamentales para avanzar, para seguir avanzando en este punto concreto, que es algo en lo que se ha avanzado, pero que sigue pendiente? Bueno, Raquel, es que tocas uno de los grandes temas, ¿no? Además con una visión súper global. Sí, todos nos hemos leído, bueno, ya ha pasado la moda de leerse a Harari, pero esto es de hace 2 días, quiero decir, cuando leíamos a este hombre, ¿no? Que decía que en estos momentos los 2 grandes riesgos para la humanidad son el riesgo de colapso ecológico, climático, etcétera, etcétera, y la disrupción tecnológica. Y lo que la disrupción tecnológica puede generar, y entre otras cosas, pues estas brechas digitales y todo esto. Bueno, pues esos son los grandes problemas de la humanidad para los que no hay business case. Y que requieren actividad de los gobiernos, esa colaboración a que tú mencionas, público-privada, requieren fuerte sociedad civil y requieren un entramado de lo que los americanos llaman purpose-driven business, es decir, compañías con un propósito y que son capaces de alinear su acción, su estrategia y el uso de su tecnología con unos intereses generales. Por eso es importante que exista algo como los ODS, que yo creo que es la primera vez que la humanidad tiene un marco global de referencia para alinear acciones, para solucionar problemas que son de todos. Insisto, o sea, no me enrollo mucho con esto, pero lo único que quiero es destacar que estamos hablando de los grandes desafíos que la humanidad tiene. Y bueno, pues a esto tendremos que darle respuesta. Y de nuevo, yo creo que una de las bellezas de trabajar, y yo creo que esto nos ha pasado a todos, que entraríamos siendo unos pipiolos pues, sin saber muy bien y orientados hacia el futuro, y luego nos hemos encontrado que es que por nuestras manos pasan herramientas que contribuyen a ese futuro, ¿no? Y por eso a mí me encanta eso de la emoción de conectar y todo esto, porque de eso va la conquista del futuro y nuestra contribución. Sí, Yo, si me disculpáis, es uno de mis temas favoritos y sin hacer publicidad de mi compañía ahora, ¿no? Tenemos un empeño real, porque aquí hablaba el secretario de Estado en la introducción del panel de hoy de los grandes ejes que nos hemos marcado en España. Evidentemente hablaba de digitalización y vertebración, y eso está muy bien, pero un asunto clave para digitalizarse y vertebrar España es que tengamos conectividad. Y España es uno de los países en Europa que gracias a los despliegues que hemos tenido, pues disfrutamos de unas, yo diría, creo que somos el 3er país del mundo en despliegue de fibra. Pero dicho eso, y lo comentaba también el secretario de Estado, no es suficiente. Y también Cristina, que me ha impresionado con su intervención, y hablaba de las grandes metrópolis y no dejar a nadie detrás. Yo creo que tenemos que hacer posible, y nosotros ahora estamos en un empeño particular, liderado por la propia administración, el propio gobierno, donde esto sea una realidad. Esa agenda digital que habla de 100 megabits por segundo en el año 2025, tardísimo, 100 megabits por segundo en el año 2025. Tenemos que impulsar, la pandemia además ha hecho que redescubramos lugar de trabajo mucho más allá de las grandes urbes, y por lo tanto yo soy un firme convencido que debemos liderar y empujar proyectos que lleven a poder desplegar esa digitalización y como primer paso esa conectividad en primer lugar en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que va a ser una de las acciones más importantes que podamos tener en todos los de nuestra profesión en los próximos años. Bueno, yo abundando en lo que dice Miguel Ángel, yo he tenido la oportunidad y la suerte hace unas semanas de participar en una encuesta, en un trabajo relacionado con el impacto de la pandemia con la digitalización, cómo se han interrelacionado. Y, por ejemplo, pues es evidente que la pandemia ha sido un acelerador espectacular para muchas cosas que ya no van a volver atrás, pero también hay una cosa que tiene que ver con las brechas, que aterrizando la brecha a mí me ha impresionado porque es justo donde está la brecha. O sea, empieza la encuesta y el primer resultado es que el 87 y pico % de la población tiene internet y razonable. Y dices, ah, qué bien, es alto. Pero es que eso significa al mismo tiempo que el 12,8% no lo tienen. Y resulta que ahora,
con lo que se ha acelerado todo, gracias además a la pandemia, o sea, ya evidentemente la Internet y las tecnologías de la información son tan necesarias como el agua corriente y el agua de calidad. En España el 99,9% de las personas, según la Agencia del Agua, tienen agua de calidad. Nosotros no podemos tener menos del 99% de la gente con las telecomunicaciones de calidad. Y cuando ves en la misma encuesta dónde están ese 12,8%, y lo ves al final en varios núcleos, en varias cosas. Y uno es las zonas rurales despobladas. O sea, la España vacía, que es la mitad de España, no tiene, en buena parte no tiene internet. Los grupos de población con nivel de calidad, adultos, con educación inferior a la secundaria, tienen, o sea, es otro de los ámbitos absolutamente, digamos, donde la falta de internet está por encima del 30 o del 40%. La población por encima de 65 años entre la que me encuentro, yo por lo menos tengo internet, quiere decir que muchos de la gente de mi edad no tienen internet. Hay otro grupo en esa población de más del 35% sin internet. Y luego los ámbitos marginales donde la gente se califica como de clase baja o media baja, hay otros núcleos del 30%. Entonces son 4 ámbitos perfectamente delimitados, aunque territorialmente no sea tan fácil, que no podemos dejarlos atrás. Y yo ojalá el plan del gobierno no los deje atrás, pero no estoy seguro de que al final no nos conformemos con tener el 95%. Y seguirá quedando un 5%. Ojalá me equivoque, pero creo que ese es ahora mismo, aterrizando los problemas, es el más urgente. Porque el que no esté ahí es que es analfabeto total, es que estás en otro mundo. Es como no saber leer. Creo que esa sí que es la brecha, y vamos, yo la he visto estos días con las cifras y me ha parecido espectacular. Javier, lo haremos, Javier. Sin estar en desacuerdo con lo que dices, yo creo que brechas han habido siempre y las seguirá habiendo siempre. Pero ¿por qué? Porque el concepto de brecha va a ir cambiando con el tiempo. Ahora se decía Miguel Ángel, 100 megas, o sea, el concepto ya. Luego entraremos hay brechas en el equipamiento y desde luego en las habilidades no te digo nada. Por tanto, y encima esto cambia con el tiempo y dentro de unos años nos reiremos de esto y habrá otras brechas. Otra cosa, que lo importante sea que las brechas no sean factor de marginalización y que haya mecanismos de ayuda a darle salto al ascensor, digamos, no social, sino de digital, por decirlo así, para ir superando estas brechas en cada momento y para cada tema. Casi, lo habéis introducido ya, pero yo creo que casi en la totalidad de las contribuciones se cuela la alusión a las condiciones singulares debido a la crisis sanitaria en la que escribíais vuestras tribunas. Y bueno, cómo la necesidad había puesto de manifiesto la resiliencia de las redes españolas que han sido capaces de soportar un incremento de tráfico muy significativo. En relación a las consecuencias posteriores a la pandemia, ¿qué aspectos o instrumentos os parecen más relevantes o más críticos para gestionar los fondos de recuperación? Pues no sé, ¿empezáis? Yo creo que España está ante una gran oportunidad, ¿no? Eso, ahora, creo que el reto no es pequeño y fundamentalmente, hombre, las empresas lógicamente tenemos ahí ese reto y tenemos que ser capaces de responder, pero creo que la administración pues tiene que hacérselo mirar, y me explico, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que ni los procedimientos, ni los procesos administrativos, ni el personal con el que cuenta la propia administración hoy hace fácil que seamos capaces de administrar y digerir esos fondos, ese maná que
modo de fondos pudieran caer en España, ¿no? Yo creo que esto debemos todos entenderlo, no sé, de alguna manera ayudarnos, entenderlo y hacer y tratar de cooperar bueno, no sé, de alguna manera estar todos juntos, porque creo que el reto es enorme. Yo con algún responsable político hablaba y si echamos números viene a ser un reto mucho mayor incluso de cuando en España, bueno, los jóvenes, a lo mejor os acordáis menos de cuando España entró en la Unión Europea, que fue un salto cualitativo enorme. Por lo tanto, estamos ante una gran oportunidad, pero tenemos que revisar nuestros procesos para poder ser capaces de acceder a estos fondos. Yo creo que esa es una primera reflexión. Y luego, desde el punto de vista de las empresas, lógicamente también tenemos que ser solidarios y cooperar. Creo que es fundamental ser solidarios y cooperar. A ver, es indudable que esto es una magnífica oportunidad que puede cambiar el modelo productivo y yo diría que está bien tirado, es decir, que el marco, y nos hablaba Roberto, el secretario, yo creo que ese marco está bien tirado. Con eso dicho, hay que pasar de las musas al teatro y aquí el verdadero desafío es la ejecución. Y la ejecución presenta a su vez unos desafíos enormes. Por un lado, me parece que como país no podemos continuar ensimismados en luchas absurdas que impidan acometer las reformas que además son imprescindibles para disponer de esto. No me extiendo más, pero las reformas que ayuden a. Después, creo que hay una serie de recomendaciones que todos haríamos, que desde que la selección de los proyectos nos aseguremos que va a ser por criterios técnicos y nunca políticos, que el sector privado se involucra en la estimación de prioridades y proyectos, que haya una gobernanza clara que incluya elementos de coordinación entre los distintos niveles de la administración, que haya una evaluación de la actividad, es decir, cómo se hacen las cosas para que las cosas vayan adelante. Y esto es muy complicado porque es que es un esfuerzo de país, o sea, no es un esfuerzo de gobierno, es un esfuerzo de todos. Ahora, o nos lo tomamos en serio o si no, cada pequeño escollo será insalvable. Y nos encontraremos discutiendo que todos se nos llenará la boca con el 5G, pero no sabemos si el precio del espectro va a ser más disuasorio que estimulante. No sabemos si la regulación va a estimular va a seguir estimulando la competencia tipo low cost o lo contrario. Y caramba, hay que acometer todo este tipo de cosas. Y es un esfuerzo colectivo, requiere muchísimo coraje, muchísima determinación, muchísima consistencia. No sé, no puedo decir más, ¿no? Sí, yo desde luego coincido con lo que habéis dicho. La profesionalización y la transparencia en la ejecución van a ser muy importantes, pero el plan estratégico de qué queremos ser y sobre todo que cubra todas las áreas. Por ejemplo, antes lo ligo con el tema COVID, que ha generado un desarrollo muy grande de la teleenseñanza, por ejemplo. Pero aquí no sabemos qué porcentaje de nuestros profesores tienen habilidades por lo menos iguales a las de sus alumnos manejando los sistemas de información. Eso no aparece en ningún lado y creo que en un plan estratégico debe cubrir todos los elementos, incluido el de la formación, por ejemplo. Pero insisto, el plan estratégico bien hecho, la profesionalización y la transparencia son las claves. Bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Creo que es una gran oportunidad, creo que es un plan, además, muy hecho a la medida de lo que hace falta. Y esto que decía Luis, por ejemplo, de la digitalización, del conocimiento que los profesores puedan tener, yo espero, digamos, una de las de lo bueno de la tragedia que estamos viviendo es que el problema del retraso en la digitalización que tenemos en España, en parte, como decía antes, la propia pandemia lo ha acelerado. O sea, gran parte de lo que tenía que haber hecho la administración hace tiempo lo hemos hecho este año por la pandemia, y lo que falta por hacer
por lo menos ya de los planes europeos, ya nos hemos dado cuenta que estamos atrasados, porque antes no lo teníamos tan claro. Y por lo menos hay un porcentaje de las aportaciones de Europa a España mayor que otros países que se va a dedicar a la digitalización. Y nos ha hablado Roberto del plan que ya se está lanzando. Yo espero que en ese plan de digitalización que ahora han puesto sobre la mesa, el de pymes y no sé si algunos otros ámbitos, espero que la educación esté ahí contemplado, entre otros muchos, porque evidentemente, ahora mismo la falta de capacidad de uso de la tecnología por parte de los profesores es una limitación enorme para la propia educación. Por lo tanto, yo confío, coincido con lo que decía Luis, pero confío en que el plan eso lo contemple. Bueno, ya para finalizar, una última cuestión. Otro aspecto en el que muchos de los autores coincidís es en mencionar el papel que ha jugado el Colegio y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación en el desarrollo de la profesión. Aprovechamos que os tenemos hoy aquí para hacer labor de captación. ¿Qué destacaríais de la labor llevada a cabo por el Colegio y Asociación? ¿Qué destacaríais o qué pediríais? Bueno, por empezar, desde luego nuestro problema es que el porcentaje de egresados que vienen al colegio es un porcentaje pequeño. Y yo creo que la función que hace el colegio hacia la sociedad, yo creo que es excelente. Viendo la cantidad de actos que se celebran online, es tremendo. Y de publicaciones y de participación en temas. Pero captar a los nuevos egresados, ahí falta algo. Yo creo que, no sé, si habría que buscar un plan de que los claustros de las escuelas acabaran siendo, digamos, algo que fueran un poco más militantes o que estuvieran más cercanos o creyentes en el colegio, ayudaría quizá a que los nuevos profesionales estuvieran más cerca de nosotros. Sí, este es un tema que, bueno, algunos de nosotros que somos miembros del consejo del colegio, no miento si digo que todos nosotros, empezando por la propia decana del colegio y presidenta de la asociación, estamos muy preocupados por la incorporación de nuevos ingenieros. Pero, bueno, ahí hay un hecho que es una realidad, y es que la situación actual es fruto de que, digamos, el asociacionismo pues se ha perdido también en la sociedad. Es algo que, no sé, otras entidades, empezando por los sindicatos, etcétera, pues todo el mundo siente, ¿no? Yo tengo la sensación que todos nos hemos vuelto un poquito más individualistas, ¿no? Entonces la clave es cómo llegar a esa gente joven y no sé qué tipo de plataformas estamos buscando, donde se puedan poner como ideas, problemas que de alguna manera les den valor añadido, que las hagamos suyas. Yo creo que es un tema muy, muy complejo, que desde diferentes ámbitos y ópticas se está analizando, y yo creo que el colegio, pues incluso me atrevería a decir que debe lanzar iniciativas, y la asociación, vamos, y oye, y si es necesario con prueba y error, pero desde luego lo que no podemos hacer es pararnos, ¿no? Yo creo que hay que ir haciendo cosas, moviéndonos, como decía Luis, no es un problema de no moverse, pero yo creo que es un problema de idear complejo y no parar. Yo creo que el colegio está haciendo un esfuerzo importante, como dices, y yo creo que entre todos deberíamos ayudarle quizá hay que reflexionar un poco, pero tampoco podemos estar siempre reflexionando, pero digamos, hay una palabra que está surgiendo ahora con esto de los proyectos europeos, que es lo del proyecto tractor. Yo creo que tendríamos que ayudar al colegio a definir un proyecto tractor, que no quiero decir que sea un proyecto de inversión, sino puede ser una idea, puede ser
o sea, algo que muestre el liderazgo que siempre ha tenido el colegio con la profesión, pero el liderazgo, digamos, de la profesión hacia la sociedad. Deberíamos encontrar un punto que nos movilizase para ser un actor de relación de la profesión con la sociedad. Podría ser también un proyecto, yo no sé, se me ocurren, puede ser simplemente de ser un referente moral hasta hacer ese centro de investigación que me parece que al principio se hablaba. No sé si nos podemos hacer un proyecto que me parece un poco imposible ahora mismo de abordar, pero encontrar un proyecto que nos identificase que fuera un proyecto, ¿no? Es muy fácil. Yo creo que los tiros deberían ir por ahí, sabiendo que eso es muy complicado y, si quieres, es un terreno además ambiguo, ¿no? A mí me gustaría decirle a la gente joven y decirle a gente como Cristina: mira, yo que ya soy muy mayor y esto, toda la vida he estado en el colegio, toda la vida he estado en la asociación, y os digo con franqueza, o sea, yo no necesito el colegio para pertenecer a un club, no necesito el colegio para hacer networking, o sea, ya tengo clubes, ya tengo networking, no necesito para nada de eso. Realmente, lo que a mí me aporta el colegio es la sensación de pertenecer a algo más grande. Yo antes decía, y yo creo que lo estamos diciendo todos, en nuestras manos pasa una tecnología transformadora, una tecnología con impacto social, una tecnología que crea futuro. Entonces, el alineamiento de todos esos esfuerzos, de alguna manera, no porque aquí se haga política, sino el sentirte parte de un movimiento conjunto y algo más grande que tú, es algo muy importante. Y yo comprendo que los tiempos no están a favor del asociacionismo, pero yo les diría: oye, que es que yo que soy del Atleti, si no os digo que os hagáis del Atleti, si no os digo que tengáis la insignia del club, os digo que profeséis este tipo de, no sé qué, de religión, de que creemos que esto te ayuda a transformar el mundo y todos colaboramos para ello. Y no es fácil construir un hogar común para este tipo de anhelos, para este tipo de ideas. Y el colegio es uno de esos hogares comunes. Y esto es lo que a mí me gustaría decirles, y comprendo que es vago, ¿no? Bueno, pero es muy directo y yo creo que todo suma. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por vuestras valiosas ideas y reflexiones. Cerramos ya aquí la mesa redonda y a continuación nuestra decana presidente dará paso a los 2 últimos puntos del acto de hoy. Marta, cuando quieras. Pues muchas gracias, Raquel, y bueno, queridos Javier, Luis, Paco y Miguel Ángel, como siempre, un placer escucharos. Y he tomado alguna nota ahora de esto último que habéis dicho. Cambiamos de tercio y bueno, otra de las acciones que se han llevado a cabo en el marco del centenario de nuestro título es la creación de un sello conmemorativo que precisamente desde el día de hoy se puede comprar ya en los estancos. Y para hacer posible su emisión por Filatelia del Estado hemos contado con la inestimable ayuda y apoyo de la Asociación de Amigos del Telégrafo, y por ello, sin más, voy a dar paso a su presidente, Vicente Rubio Carretón, que nos hará la presentación oficial del sello y al que agradezco enormemente en nombre del colegio todas las gestiones que han realizado. Vicente, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes. Saludos a todos, aunque ya hemos hablado un poco antes de iniciar la mesa redonda. Saludo a Miguel Ángel Panduro, compañero de tantas y tantas noches en la UIT sin dormir. Yo no soy ingeniero, soy jurista, pero parece que soy. Muchas veces me han dicho que parece que soy ingeniero. En fin, desde luego es un verdadero placer compartir la mesa con tantos ilustres ponentes. Y como digo, con algunos de ellos hemos compartido y hemos trabajado inmensamente a lo largo de años y años para poner en marcha las telecomunicaciones, las modernas telecomunicaciones en España. Pero bueno, voy a ceñirme al tema y decir que efectivamente, tal día como hoy, 22 de abril, pero de 1855, hace 166 años, se creaba por ley el Cuerpo de Telégrafos y, en cierta manera, el Cuerpo Facultativo de Ingenieros de Telégrafos, aunque no fue hasta el año 1913, al crearse la Escuela General de Telegrafía, cuando vio la luz la primera promoción de ingenieros propiamente dichos. Pero realmente fue por decreto de 22 de abril de 1920 cuando se crea el título de ingeniero de telecomunicación, pues
como se decía en el propio decreto, habida cuenta de los progresos en el mundo en materia de telecomunicación, el país de entonces, claro, precisa de funcionarios de alto nivel científico capaces de estudiar, plantear y resolver los más arduos problemas que plantea la telecomunicación. No creo que haya cambiado mucho desde hace 100 años, porque estamos en ello. Pero es en 1921, dentro de los actos conmemorativos de la creación del Cuerpo de Telégrafos, cuando tuvo lugar la entrega de los primeros títulos de ingeniero de telecomunicación. Acontecimiento que, junto con la creación del título de ingeniero, conmemoramos ahora con esta charla y con todos los actos que el colegio está llevando a cabo. Entonces, uno de estos actos pues, es la emisión de un sello de correos. El sello de correos, por favor, ¿puede poner el sello de correos? El realizador. Bueno, creo que lo pone ahí arriba, pero no se ve muy bien. Bueno, el sello de correos que Correos dedica a esta efeméride, emitido a instancias de la Asociación de Amigos del Telégrafo de España, con la aquiescencia del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y del director de la Escuela de Ingenieros de la Universidad Politécnica, Félix Pérez Martínez, cuenta con una tirada de 160.000 ejemplares y recoge el logotipo conmemorando la celebración del centenario, el escudo heráldico del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y como fondo una ilustración que representa las redes de comunicación. De igual modo, Correos ha puesto en circulación el sobre de primer día con el matasellos de la fecha y el escudo heráldico del colegio, que como nos ha dicho la presidenta, pues se puede comprar en cualquier oficina de correos. Ahora bien, hay que hacer notar que esta efeméride y por ente, todo lo que representa el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación plasmada en el sello que se presenta ahora y que tendrá difusión mundial, goza de la posibilidad de ser conocido en todo el globo, pues con un valor de 70 céntimos puede adherirse a la correspondencia postal dirigida a cualquier destinatario y en cualquier parte del mundo. Y la Asociación de Amigos del Telégrafo de España celebra este centenario de manera muy especial y su presidente todavía, si cabe, más especial, porque, como he dicho antes, he estado imbricado siempre en el trabajo de las telecomunicaciones, desde más tierna infancia. Y esta profesión que es tan maravillosa de ingeniero de telecomunicación, pues existe una estrechísima vinculación con la asociación y sobre todo con los telegrafistas que prácticamente pues, ya no existen. Pero como hemos visto, el origen de la profesión viene de los oficiales de telégrafos. Y desde luego, aprovecho la ocasión como presidente de la Asociación de Amigos de Telégrafos de España para felicitar a la presidenta del colegio, al colegio, a los autores del libro y en general a todos los ingenieros, porque creo que ha sido en general, se ha dicho la inmensa labor que se ha hecho por parte de la telecomunicación en esta pandemia que está encima de nosotros y que no nos abandona. Se ha descubierto prácticamente el teletrabajo, se ha descubierto las videollamadas para familiares, se ha descubierto la telemedicina. Antes, hablar de telemedicina, yo me acuerdo que eso se dijo en Australia hace muchísimos años, en el año 88, pero nadie conocía lo que era la telemedicina. Y eso es gracias a la telecomunicación. En fin, voy a terminar porque deseando que se cumplan más centenarios, nosotros no vamos a estar aquí, evidentemente, y que se celebren, pero que se celebren contribuyendo el ingeniero de telecomunicación, como se decía en el decreto, en su más alto nivel científico, en mejorar cada día las telecomunicaciones que, como estamos viendo, están presentes hoy en todos los aspectos de nuestra vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vicente, por tus palabras, por tu entusiasmo y tus felicitaciones al colectivo. Ya estamos llegando al final de este acto y como colofón pasamos a presentaros el vídeo que hemos preparado con motivo del centenario y que recoge en 10 minutos, no hemos sido capaces de hacerlo en menos, los hitos más importantes por los que ha pasado nuestra profesión durante nada menos que estos 100 años y en el que se han incluido testimonios de algunos compañeros que de una u otra forma han participado en ellos. Esperamos que os guste, así que pues dentro vídeo, por favor. 100 años conectando emociones. Ingenieros de Telecomunicación, 1920-2020.
2020 será un año para recordar por muchos motivos. La crisis sanitaria ha supuesto un reto sin precedentes para las infraestructuras de telecomunicaciones en España, demostrando su robustez y capacidad para asimilar el incremento de tráfico, el teletrabajo o la educación a distancia, lo que ha impulsado de manera decisiva la transformación digital de nuestro país. Pero 2020 es también un año muy especial para nosotros, porque celebramos el centenario del título de ingeniero de telecomunicación en España. Las tecnologías de la información y las comunicaciones se han convertido en elementos transversales imprescindibles para todo tipo de actividades económicas y sociales. La transformación digital constituye un factor clave para mejorar la resiliencia de un país frente a los retos futuros. Detrás de cada gran desafío, de cada revolución tecnológica, estamos los ingenieros de telecomunicación, profesionales que hacemos posible la emoción de conectar a las personas. Por eso, desde el colegio, queremos rendir un merecido reconocimiento a todos los ingenieros de telecomunicación que han hecho posible esta evolución a lo largo de los últimos 100 años. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado en este último siglo? A lo largo del siglo XX, la ingeniería de telecomunicación ha sido protagonista del proceso de modernización de nuestro país, convirtiendo las tecnologías de la información y las comunicaciones en un elemento estratégico para cualquier actividad económica. Sin duda, el nacimiento de la primera escuela contribuyó a poner en valor la importancia de esta profesión en la sociedad. Aún hoy resulta sorprendente que el hundimiento del Titanic fue lo que impulsó la creación de la Escuela de Telegrafía en España en 1913. Un mensaje telegráfico salvó 710 vidas. En ese momento se mostró al mundo la enorme relevancia de los servicios telegráfico y radiotelegráfico e incluso del entonces incipiente servicio telefónico. A principios de siglo, las redes con cables de cobre rompían las barreras temporales al permitir la comunicación instantánea entre hogares y puestos de trabajo. Pero también en aquellos años, las primeras emisiones de radio facilitaron la difusión instantánea de las noticias en un mundo que se transformaba a pasos agigantados. Estaban haciendo una nueva profesión. El título de ingeniero de telecomunicación se crea en 1920. Un año después, 1921, sale la primera promoción que puede ostentar con orgullo el título de ingeniero de telecomunicación. Después, con la puesta en marcha de la Escuela Oficial de Telecomunicación en 1931, cuando se definen las atribuciones y las competencias del título, la creación de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación en 1932 y su posterior integración en el Instituto de la Ingeniería de España, la ingeniería de telecomunicación se consolida como una ingeniería de excelencia que pone su saber y conocimiento al servicio del progreso y del bien común. Tras la Guerra Civil, llegó la Segunda Guerra Mundial y con ello la aceleración y el progreso de las técnicas de telecomunicación, especialmente de las radiocomunicaciones y el radar. El inicio de la Guerra Fría y la carrera espacial que, gracias a las telecomunicaciones, permitieron la llegada del hombre a la Luna, requirieron enormes inversiones y una buena parte de ellas fue destinada al desarrollo de lo que luego se conocería como tecnologías de la información y las comunicaciones. En 1948, los semiconductores sustituyen a los tubos de vacío, permitiendo la construcción de circuitos digitales y mejorando las prestaciones, el tamaño y el coste de los sistemas. Menos de una década más tarde, en 1956, surge formalmente la inteligencia artificial. Sin embargo, no será hasta más de 60 años más tarde en que la inteligencia artificial ocupará un lugar importante en la sociedad, impactando todos los sectores y especialmente el de la ingeniería de telecomunicación. A finales de los años 50, la economía española empezaba a demandar un mayor número de técnicos y las enseñanzas de ingeniería sufren un cambio radical. Dejan de depender de los correspondientes ministerios para convertirse en carreras universitarias.
En 1957, la Escuela Oficial de Telecomunicación se convierte en esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, que en 1964 se traslada a esta ciudad universitaria de Madrid, donde pronto se convierte en un centro universitario moderno. En él, las actividades de investigación y desarrollo se imbricaron con unas actividades docentes de fuerte contenido tecnológico y orientadas a la formación de profesionales para un sector en rápida expansión. El peso social de la ingeniería de telecomunicación aumenta década tras década y en los años 60 nace nuestro actual colegio. Los ingenieros de telecomunicación ya teníamos un espacio de encuentro para defender nuestros intereses y afrontar tiempos de cambios y nuevos avances. En 1967 nace el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, corporación profesional de derecho público que defiende los intereses de la profesión ante la Administración y que ha jugado un papel esencial en la promoción del ingeniero de telecomunicación en España. 10 años más tarde, en 1977, se publicaba el primer número de la revista BIT, órgano de expresión tanto del colegio como de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación. A partir de los años 70, se extiende el uso de la electrónica de estado sólido, permitiendo la introducción de los microprocesadores y técnicas digitales. Son los años del desarrollo de las comunicaciones por satélite. Y en los años 80 empieza la telefonía móvil, que permite derribar barreras físicas y dotar de movilidad a las personas. Después, qué duda cabe, llega la fibra óptica, que es lo que permite transmitir grandes cantidades de voz, de datos, de imágenes y de vídeos. La entrada de España en la Unión Europea posibilita una modernización de sus infraestructuras. El ingeniero de telecomunicación se convierte en el experto natural en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El sector requiere muchos más titulados y se crean numerosas escuelas por todo el país para atender esta demanda. Los ingenieros de telecomunicación protagonizaron la digitalización a finales del siglo XX y en la primera década, diría yo, del siglo XXI. Éramos la profesión de moda en aquella época, los telecos. Un perfil profesional que se caracteriza por su carácter multidisciplinar, adaptada siempre a los cambios tecnológicos y que combina las clásicas TIC, electrónica, comunicaciones e informática. A lo largo de los años 90, la convergencia de tres tecnologías, electrónica, informática y telecomunicaciones, se tradujo en la llegada y expansión de la red de redes, Internet. Ello supuso un cambio de paradigma que dio lugar a nuevas tecnologías y servicios que transformaron el concepto de telecomunicación. Ya en este siglo, las redes pasan a ser digitales. Transmiten múltiples contenidos con independencia de la fuente que los genera. Permiten la movilidad total de las personas y son cada vez más inteligentes, adaptando los contenidos a los usuarios. La necesidad de comunicar, de compartir información, es inherente al ser humano. Las telecomunicaciones se han convertido en un elemento esencial en nuestras vidas cotidianas y toman un papel primordial en situaciones de crisis o de extrema emergencia. El papel de las telecomunicaciones durante la crisis del coronavirus es un ejemplo de respuesta ante una emergencia global que ha puesto de manifiesto una vez más la importancia de nuestro trabajo. Las redes y servicios de telecomunicación han sido esenciales para coordinar los esfuerzos de los sanitarios, las fuerzas de seguridad o para mantener las cadenas de suministros. Su empleo masivo también ha permitido atenuar sus efectos, manteniendo las actividades mediante el teletrabajo, la teleeducación o las videoconferencias. Después de este vertiginoso viaje que ha durado 100 años, apenas un parpadeo en la historia de la humanidad, ¿qué nos depararán los próximos 100? Somos un colectivo profesional altamente cualificado, con vocación de servicio público, que garantiza el mantenimiento y evolución de las redes de telecomunicación, pero, sobre todo, que está preparado para la nueva era digital. Hablaremos, y mucho, durante los próximos años, de inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas, 5G, 6G. La velocidad es tal que muy pronto incluso esta lista quedará obsoleta. Y por muchos retos, cambios y transformaciones tecnológicas que hayamos de afrontar, siempre seguiremos mirando hacia el mismo objetivo:
conectar a las personas para mejorar sus vidas. A los que habéis hecho posible este viaje, gracias. A los que ahora os toca la primera línea de acción, os deseamos suerte y acierto. Y a los que estáis por llegar, bienvenidos a una de las profesiones más apasionantes del mundo. Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. La emoción de conectar. Bueno, pues terminamos ya este acto recordando que tanto el libro como el vídeo que acabamos de ver están disponibles ya en la web del COIT. Aprovechamos para dar de nuevo las gracias tanto a los autores del libro y muy en particular a los 4 que nos han acompañado esta tarde, como a las personas que han participado en la elaboración del vídeo y también a la Asociación de Amigos del Telégrafo por la creación de ese sello conmemorativo. Los actos del centenario no terminan aquí, todavía nos queda mucho centenario por delante. Próximamente, el 14 de mayo, con motivo del centenario de entrega de diplomas a la primera promoción, tendremos la presentación del libro sobre los centros universitarios que imparten la titulación de máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación y la biografía de Emilio Novoa, que es precisamente uno de esos ingenieros de aquella primera promoción. Y el 17 de mayo, con motivo de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, presentaremos otra de las obras del centenario, Crónicas y testimonios de las telecomunicaciones españolas. Ahora sí, terminamos por hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes.